El título de este mensaje es ¿cuál Biblia debo leer? ¿Cuál Biblia debo leer? Vamos a la primera de Corintios, capítulo 2. Las palabras del Señor son palabras puras. La Biblia dice que en Salmo 12, 6, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y cuando uno las cambia, se las arruina, semejante a añadiendo escorias a la plata o levadura al pan. Las palabras del Señor también son palabras de verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando uno las cambia, se las hace ser falso y se hace un mentiroso, porque la Biblia dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y sea llegado mentiroso. Las palabras del Señor también son palabras de vida. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo. Y por eso también somos salvos por la palabra de Dios, porque la Biblia dice que su palabra da vida. Y son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Biblia. Y cuando uno las cambia, las palabras de Dios, también se cambia el comportamiento de la gente y también se cambia la salvación. Porque la Biblia dice que las palabras de Dios son palabras de vida. Estamos en la segunda de Corintios, capítulo 2. Dice en versículo 17, porque no somos como muchos que alteran la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. En capítulo 4 del mismo libro dice en versículo 2, antes bien, hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Entonces, ¿cuándo podemos llamar una Biblia la palabra de Dios? ¿Y cuándo es una Biblia ya no la palabra de Dios? Es como Pablo dice así, es que cuando una Biblia es corrompida, cuando una Biblia no es las palabras de Dios, quiere decir que ellos añadieron o pueden quitar de la Biblia. Y cuando uno se hace así con su Biblia, así es no la Biblia. No es una Biblia verdadera cuando una Biblia es corrompida. Porque dice en capítulo 2, dice, como muchos. Porque no somos, dijo, como muchos. Y Pablo está diciendo que, vemos aquí que hay muchos que están pervirtiendo la palabra de Dios en el tiempo de Pablo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y también hay tantas Biblias corrompidas en nuestro día, en el día de hoy. Porque y de muchos, hay que saber, muchísimas populares son las Biblias que son corrompidas que las Biblias que son puras. Es como dice, como muchos. Porque Pablo no es como todos. Hay muchos que están pervirtiendo, alterando la palabra de Dios, pero hay unos fieles dice la Biblia. Y la Biblia dice en Mateo 7 que hay dos caminos. Uno camino que lleva al infierno, otro camino que le lleva al cielo. Uno es muy pocos que van a ir allá. El otro, muchos que van a ir al infierno, él dijo. Pero porque la Biblia dice que no somos como muchos. Pero él dijo también, como en versículo 17, como de parte de Dios, en capítulo 4 dice, sino que por la manifestación de la verdad. Y así que podemos ver que cuando no está corrompiendo la palabra de Dios, Él está entregándola como si fuese Dios mismo hablando, como si fuese Dios mismo diciendo la palabra. Y además vemos de esta escritura que personas han sido adulterando la palabra de Dios desde el jardín de Edén, con el Satanás, con la serpiente, hasta el día del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Hay muchos que están corrompiendo la Biblia y siempre fue así. No es una cosa increíble para decir que aún en el día de hoy existen muchos falsos maestros y también muchas falsas Biblias. Vayan a Deuteronomio capítulo 4. Así la Biblia dice que hay dos maneras para corrompir la Biblia, para corrompir la palabra de Dios, añadiendo a ella, como yo dije, y quitando de ella. Dice en Deuteronomio capítulo 4, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseñó, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Versículo 2.
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordenó. Y añadiendo a la palabra de Dios, quiere decir diciendo que Dios dijo algo cuando no lo dijo. Pero quitándole la palabra de Dios, quiere decir diciendo que Dios no dijo algo cuando sí lo dijo. Por eso, cuando alguien está quitando palabras de la Biblia pura, de la Biblia, que lo que dice, la Biblia dice que es un simiente incorruptible, cuando está corrompiendo la Biblia, entonces no es una Biblia. Pero también cuando está añadiendo las palabras de los hombres, no es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la Biblia no es las palabras de los hombres. Pero la Biblia dice que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que por medio del Espíritu Santo, como si Dios estaba hablando, son las palabras. Él habló por la boca, dice la Biblia, de David. Él habló por las bocas de los hombres. Y cuando alguien estaba escribiendo, cuando un hombre estaba hablando por el Espíritu Santo, fue Dios, fue las palabras de Dios. Bueno, la palabra de verdad es simiente incorruptible, así que de verdad una Biblia no es una Biblia cuando ha sido adulterada. Ahora, en el día de hoy hay varias traducciones que podemos las llamar la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos una Biblia, Reina Valera 1602, es la palabra de Dios. Y también tenemos una Biblia 1865, que es la palabra de Dios. Y también en el día de hoy tenemos una Biblia más pura, más mejor yo creo que todos, y la Biblia Reina Valera Gómez 2010. Todos esas son las palabras de Dios, todos esos. No voy a decir yo que nunca tuvieron la palabra de Dios la gente de España. Nunca tuvieron hasta el día de 2010 o hasta el día de hoy. Porque tuvieron para siempre, porque Dios prometió preservar su palabra. Es preservar su palabra a todas las personas, a todas las generaciones. Y por eso ya tienen la Biblia. Pero sin embargo, hay la Biblia más popular en el día de hoy, es Reina Valera 1960. Y la Biblia 1960 no es la palabra de Dios, sino una traducción corrompida de manuscritos corrompidos. Y esta noche yo voy a decirles la verdad de la revisión 1960 y mostrar que no más solo unos versículos de los cientos donde la adulteración de esta Biblia es manifestado. Para que sea muy claro que hay que no leerla, hay que no usarla en predicación, cuando está dando el evangelio, cuando está predicando a la gente, en todas maneras, en todos casos, no puede usar esta Biblia y decir que yo estoy usando la palabra de Dios, porque no es. Vayan conmigo a Galatas 1. Galatas 1. Hay 3 maldiciones sobre la Biblia Reina Valera 1960. Según la Biblia, 3 maldiciones. En el primer lugar, la Biblia Reina Valera 1960 se contiene un evangelio falso. Galatas 1:8, Pablo dijo, mas si a nosotros, o un ángel del cielo, os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito, maldita. Quiere decir que ustedes bajo la maldición del Dios, bajo la maldición del Señor. Y acá la Biblia está maldiciendo quien quiera que está predicando un evangelio falso, quien sea. Y esta maldición es sobre cualquiera persona sin excepción. Desde Pablo mismo, que la Biblia dice que él fue lo más mejor evangelista del evangelio de Jesucristo. Y hasta aún un ángel del cielo, un ministro del Dios mismo. Si uno de esos, hay una persona que está hablando, enseñando un evangelio falso, la Biblia dice que él sea anatema. Y también
quiere decir que si aún la Biblia que le ama, si aún la Biblia que ha sido leído, si contiene otro evangelio, esta Biblia sea anatema, porque está enseñando un evangelio falso. Vayan a la primera de Pedro, el primero de Pedro, capítulo 2. Y también ese evangelio falso siempre, casi siempre es justicia basada en obras. Porque en el libro de Galatas dice acá que se trata del evangelio falso de justicia basada en obras. Algunos enseñando en la iglesia de las Galatas que hay que guardar los mandamientos de Dios para ser salvo. Pero refute estos pensamientos muy claro en la Biblia de Galatas. Y dice en Galatas 2:16 que para ser salvo es no por obras, no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y no puede ser salvo por la ley. Y la Biblia dice que si usted quiere ser salvo por la ley, Cristo es sin efecto para usted. Y usted no puede ser salvo diciendo que hay que guardar la ley de Dios. Y si hay que seguir y guardar las leyes de Dios para ser salvo, entonces no es salvo, porque usted no ha creído en el Señor Jesucristo. Y usted está frustrando la gracia de Dios, que quiere salvarle por la gracia, quiere salvarle por solo creer en Jesús, pero usted no quiere ser salvo, no quiere recibir el don de Dios, no quiere recibir el regalo de Dios por medio de creer en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Quiere ser salvo, quiere justificarle por sus obras, y por eso no es salvo. Pero también este evangelio falso es en la Biblia Reina Valera. En la primera de Pedro dice en versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vayan al capítulo 2, dice en versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Así que la Biblia dice que nacimiento espiritual y crecimiento espiritual son dos diferentes cosas. Y la salvación es un evento que sucede una vez. Okay. Jesús dijo, os es necesario nacer otra vez. No dijo, os es necesario nacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez. Nada más una vez, como Jesús murió una vez, somos salvos una vez, no diariamente. No es una cosa que hay que hacer todos los días. Pero en la Biblia 1960, acá ellos añadieron palabras para hacer la salvación un proceso. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso están diciendo que para ser salvo hay que crecer para salvación cada día. Es una cosa diariamente. Hay que hacer buenas obras, hay que seguir a Cristo para ser salvo. Entonces, según esta Biblia, si usted ha creído en Jesús, ya usted no es salvo. Hay que seguir a Cristo. Hay que crecer en Cristo para ser salvo. Hay que crecer a salvación. Y también en Romanos 1, versículo 16, dice que porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque la Biblia dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, etc. Pero la Biblia dice que porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Pero en esta Biblia, la Biblia Reina Valera 1960, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y quitaron las palabras de Cristo. Quitaron las palabras del Cristo. Así están corrompiendo la Biblia porque están corrompiendo el evangelio también. En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que prediquen el evangelio de los bienes. Porque tenemos paz para con Dios por medio del evangelio de Jesús, por medio de Jesús nuestro Señor. Por eso lo llama el evangelio de la paz. Pero en esta Biblia, 1960, ellos cambiaron la Biblia y ellos quitaron las palabras evangelio de la paz. Solamente dijeron que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así ha cambiado la Biblia. Vayan a Mateo 28. Esa cosa me molesta mucho porque es en todas las Biblias corrompidas. Y ese mandamiento de nuestro Señor con que Él nos dejó es sumamente en la iglesia, sumamente es nuestro propósito, es nuestro
Nuestra meta es todo lo que vivimos para hacer, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, la Biblia dice en versículo 19, por tanto id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la Biblia Reina Valera 1960, ellos cambiaron la primera parte de la Gran Comisión, porque no dice en esta Biblia como dice en la Biblia verdadera, como la Biblia Reina Valera Gómez 2010, dice, por tanto, id y enseñad a las naciones. Dice en esta Biblia, la Biblia corrompida, Reina Valera 1960, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Pero esta traducción, hacer discípulos, en vez de enseñar a las naciones, es equivocada por a lo menos 3 razones. Primero es que hay 3 partes de la Gran Comisión. Primero, enseñad a todas las naciones al Hijo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y 2 cosas de esa. Y la tercera parte incluye haciendo los discípulos, ¿verdad? Enseñando todos los mandamientos, incluyendo allá, Jesús está diciendo que hay que hacer discípulos, pero no en la primera parte, pero en la tercera parte. Entonces, así que será redundante para decir que tenemos que hacer discípulos bautizándolos y luego, otra vez, hacer discípulos. Redundante así es. Entonces no tiene sentido si lo traducimos a ser discípulos, porque primeramente ellos necesitan ser bautizados. Tenemos que bautizar a alguien y luego él puede crecer en gracia, puede crecer en conocimiento y también él puede no crecer a salvación, pero crecer como un hijo de Dios que ya es salvo y él puede ser un discípulo fiel de Jesús. Y también, no solo eso, pero por medio de una comparación podemos ver que el verbo enseñar está refiriendo a predicando el Evangelio. Vayan a Marcos 16, versículo 15. La Biblia dice en Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este versículo es otra manera para decir la primera parte de la Gran Comisión, donde Jesús dijo, enseñad a las naciones. Acá dijo, por eso, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así es. Predicar el Evangelio, enseñar. Pero no solo eso, es que una comparación podemos ver que es postura, es una tradición que no es fiel para decir hacer discípulos. Porque la Biblia dice, en otra parte, en otro evangelio podemos ver que dice claramente que enseñar no quiere decir hacer discípulos, pero enseñar quiere decir como predicar el evangelio. También la tercera cosa es que la traducción de la Biblia Reina Valera 1900 no es una tradición de verdad. De verdad es algo que es una interpretación de los hombres, una interpretación privada de los hombres. Porque es una traducción del verbo enseñar, porque ellos dijeron, ¿qué significa, qué quiere decir enseñar? Y por eso yo voy a traducir como yo pienso. ¿Qué quiere decir? No van a decir, dice enseñar, yo voy a traducirla enseñar, como las Biblias fieles. Dijeron, ok, tenemos que explicar lo que pensamos que quiere decir. Y por eso ellos, por medio de eso, ellos permitieron la palabra de Dios, adulteraron la palabra de Dios. Porque la Biblia simplemente dice enseñar a todas las naciones. ¿Y por qué lo importa? Lo importa porque cuando reemplazan predicando el Evangelio con haciendo discípulos, están diciendo que para ser salvo no le basta creer en Jesús, no le basta creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, hay que ser un discípulo para ser salvo. Hay que ser un discípulo del Señor Jesús. Pero yo tengo noticias para usted. Ser un discípulo es algo diariamente. Hay que negar su carne, hay que hacer todo, hay que negar todo para ser un discípulo de Jesús. Y es muy difícil hacer salvo, hay que llevar su cruz, como llevó Jesús su cruz, pero no somos salvos por nuestras cruces, somos salvos por la cruz del Señor Jesucristo.
Pero sí dice que hay que seguir a Cristo para ser salvo. Hay que ser un discípulo para ser salvo. Está diciendo, está hablando un evangelio falso. Ese anatema la Biblia dice que está enseñando así. Sea anatema esta Biblia. Pero no solo eso, pero también, además eso, cambiándolo así también es un ataque contra ganando almas. Porque cuando han reemplazado predicando la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, con haciendo discípulos, están diciendo, no hay que predicar el evangelio de Jesús, hay que hacer discípulos. Y si no está haciendo discípulos, entonces no está predicando el evangelio. Están diciendo que son los iguales, haciendo discípulos y predicando el evangelio. Pero en la Biblia es muy claramente, hay tres partes. Y la tercera es haciendo discípulos. Pero esta Biblia es maldito. Y también ellos maldita, ellos también reemplazaron las palabras como en Romanos 11, 30, 31 y 32, donde dice creer o no creer con desobedecer o obedecer. Para decir y para explicar que de verdad cuando ha creído, usted va a obedecer todos los mandamientos de Dios. Y por eso la primera maldición sobre la Biblia Reina Valera 1960 es por predicando otro evangelio. Vayan a la primera de Corintios 16. En el segundo lugar, la Biblia Reina Valera 1960 degrada al Señor Jesucristo. No solo está predicando otro evangelio, pero también está degradando nuestro Señor. La Biblia dice que en la primera de Corintios 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. Él está diciendo que si alguien, una persona, no está amando al Señor Jesús, sea anatema. Pero en esta Biblia, la Biblia Reina de 1970, ellos quitaron muchos de los títulos de Jesús y también ellos degradaron a Jesús en a lo menos dos maneras. Vayan a Marcos 9. Cuando el ladrón en la cruz, ¿qué dijo él? Señor, él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es muy clara. Señor, acuérdate de mí. Porque él está confesando el Señor Jesús. Señor, y él ya supo quién es Jesús. Y ya entendió que él fue perfecto, y él fue Dios, él fue el Salvador del mundo. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero esta Biblia dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quitaron la palabra Señor. Y también hay muchas otras confesiones en la Biblia donde ellos quitaron palabras de Cristo. Por ejemplo, como títulos de Cristo. Dice en Lucas 4, 41, dice, y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, los demonios, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, que él era el Cristo, dice. Pero en sus Biblias, en esta Biblia dice, tú eres el Hijo de Dios. Y quitaron la palabra Cristo. Pero dice en la otra parte de este versículo, porque sabían que él era Cristo. ¿Y cómo puede quitar la palabra Cristo y luego decir, ellos sabían que él era el Cristo? Porque dice la Biblia, tú eres Cristo. Pero no es la palabra de Dios. Y por eso no es clara, no es buena, no suena así. Marcos 9, 24 dice, el instante el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo, Señor, creo, ayúdame en incredulidad. Con lágrimas, Señor. Pero en esta Biblia, 1960, y inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en incredulidad. No dijo, Señor. No dice, con lágrimas, como dice la Biblia. Dice solamente, creo, ayúdame en incredulidad. Pero Jesús le ayudó porque él dijo, Señor, porque él supo quién es el Cristo. Y por eso, porque yo creo en el Señor Jesús, él podía ser sanado, su hija. Vayan conmigo al Juan 8. Juan 8.
También, no solo las confesiones de la Biblia, pero también de Jesús, las descripciones. En Lucas 9 dice, y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios y admirándose de todas las cosas que Jesús hacía, dijo a sus discípulos, etc. Pero la Biblia dice que todas las cosas que Jesús hacía, pero en esta Biblia dice todas las cosas que hacía, quiere decir Él hacía. Y por eso ellos quitaron la palabra Jesús, el nombre del Señor Jesús. Quitaron la palabra Cristo, quitaron la palabra Señor, quitaron la palabra Jesús porque no aman al Señor Jesucristo. Sea anatema. Marcos 11 dice en versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero no dice en su Biblia en el nombre del Señor, solamente dice que Él viene, pero Él viene en nombre del Señor, según la profecía. Y por eso la Biblia no es correcto cuando si estamos quitando que solo viene, pero sí es correcto si decimos viene en el nombre del Señor, como dice la Biblia. Juan 8, hay 5 veces cuando cambiaron el adjetivo posesivo de Jesús que usó acerca de su Padre. Mi Padre, Él dijo. Y Juan 8, 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Bueno, hay 2 padres aquí. El Padre del Señor Jesús y el Padre de los como judíos aquí. Los judíos aquí, y Él dice, de vuestro Padre, y hay el Padre del cielo. Y su Padre es el diablo. Pero el Padre que está hablando es el Padre celestial, el Padre de Jesús. Pero en estas Biblias dice acerca del Padre. No dice de mi Padre, del Padre. Pero este Padre puede ser también el diablo. Puede ser cualquier persona. No importa, porque no importa a ellos. A ellos no importa para decir la verdad, para decir la palabra de Dios. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Por Jesucristo. Pero esta Biblia quitó por Jesucristo. Entonces, Jesús es Dios mismo. Y por Él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia en Juan 1. Pero esta Biblia no dice así. Esta Biblia dice que solamente Dios creó el mundo. Pero Dios creó el mundo por Jesucristo, la Biblia dice, pero quitaron estas palabras. Vayan a Lucas 2. No solo los títulos de Jesús, pero también ellos cambiaron cosas de Jesús para hacerle un pecador. En Lucas 2 dice en versículo 21, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, dice aquí en versículo 22, de la purificación de ella, según la ley de Moisés, ella tenía que ser purificada por dando a luz a un hijo. Pero la Biblia es correcto aquí cuando dice Reina Valera Gómez 2010 de la purificación de ella. Pero en la Biblia Reina Valera 1960 dice de la purificación de ellos. Quiere decir de María y de Jesús. Entonces Jesús tiene que ser purificado según esta Biblia, porque Él no es perfecto, Él no es sin mancha, como dice la Biblia. Pero según ellos, Él tiene que ser purificado. Pero la Biblia dice la purificación de ella. También en Mateo 5, vayan allá conmigo. Mateo 5, 22. Dice, Jesús dijo, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca, estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo, estará expuesto al infierno de fuego. Jesús dijo que cualquiera que sin razón, son palabras muy importantes, todas las palabras de Dios son importantes. Cada palabra, Él dijo, el hombre vivirá por cada palabra. Pero la Biblia dice aquí que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro de juicio. Esta Biblia quitó esas palabras sin razón, y por eso dice que si usted, si enoja usted, si usted es enojado, usted está pecando.
Usted está pecando por ser un hombre enojado, por ser alguien que es enojado. Pero Jesús fue enojado más que todos. Jesús quitó cosas del templo. También Jesús predicó muy duro en Mateo 23. ¿Cómo puede escapar el infierno? Él dijo. Pero también el Señor Jesús dice claramente en Marcos 3:5 que fue enojo, que fue lleno de enojo. Por eso Jesús es un pecador, según esta Biblia, porque él fue enojado. Pero la Biblia dice que enojado sin razón. Sin razón. Pero hay que tener una razón justo para ser enojado con su hermano, para ser enojado con otra persona. Pero esta Biblia degrada al Señor Jesús. Y se anatema esta Biblia por diciendo, por hablando, por predicando otro evangelio. Y se anatema por no amando al Señor Jesucristo. Y la tercera vez, en el tercer lugar, se anatema esta Biblia, esta maldición, por añadiendo y por quitando cosas de la Biblia. Vamos a terminar aquí, Apocalipsis 22. La tercera maldición sobre el libro de Reina Valera es por corrompiendo la palabra de Dios. Apocalipsis 22 dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Ahora, o las Biblias como 1602, 1865, o la Biblia 2010 de Reina Valera Gómez, o esas Biblias son las palabras de Dios, la palabra de Dios, o esta Biblia, la Biblia Reina Valera 1960, es la palabra de Dios. Pero los ambos no pueden ser la palabra de Dios. No pudieron ser. ¿Por qué? Son diferentes. Están diciendo, son de diferentes textos también. Y por eso, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Así, para tener una bendición en su vida, para tener una bendición sobre su ministerio, para tener una bendición en su vida, hay que usar la palabra de Dios. Pero si quiere ser maldito, si quiere hacer todo malo bajo el cielo, si quiere ir detrás del mundo, puede usar esta Biblia mundial. Porque no es la palabra de Dios, pero esta Biblia es la palabra de Dios, es una bendición. Y por eso, para mí, yo voy a leer la Biblia de Reina Valera Gómez de 2010, porque es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por su palabra, gracias por preservándola, y gracias por dándonos tantas palabras bellas, tantas palabras verdaderas, tantas palabras que nos sana, que nos ayuda, que nos ayudan. Y también, Señor, yo le pido que usted puede dar un corazón a su gente para leer la Biblia, porque ya tenemos la Biblia y yo le pido que usted puede explicar a ellos, puede poner en sus corazones para leer su Biblia, porque su Biblia es más importante que todos los libros de los hombres y todas las otras cosas. Señor Jesús, oramos en su nombre. Amén.